La clase que vamos a dar hoy es la tercera clase de lectura, es nuestro tercer video. Acuérdense que para primer año esto es tema de enseñanza y para los 2 segundos años y los 2 terceros años estamos revisionando conceptos de historia para poder interpretar un texto de cualquier materia social. Hoy nos tocaba ver entonces los actores sociales. Pues bien, ¿qué son los actores sociales? En ciencias sociales, hasta mediados del siglo XX, los historiadores, cuando reconstruían la historia a través de las distintas fuentes, distintos testimonios que iban viendo para esa recopilación de datos y reconstrucción de la historia, consideraba actores sociales aquellos hombres que habían sido una influencia muy fuerte en la construcción de los distintos estados desde el comienzo de la historia de la humanidad. Entonces, tenían en cuenta a los distintos reyes, lo que había hecho cada rey, como por ejemplo Fernando VII de España, por nombrar algún rey. Tenían en cuenta qué habían hecho los estrategas militares, como Napoleón Bonaparte, que al mismo tiempo fue emperador, o José de San Martín. Todos estos hombres que de alguna manera iban luchando y construyendo a partir de una ideología, un Estado, pero que creaba influencia sobre el resto de la sociedad, sobre ese resto de la sociedad anónima. Entonces, estamos haciendo acá una diferencia entre quienes fueron, a lo largo de la historia de la humanidad, la clase dirigente en cada uno de los estados que se fueron conformando, y quienes eran los dirigidos. Entonces, yo por un lado tengo a los gobernantes, que es esa clase dirigente, ya sea en la distinta forma de gobierno, en una monarquía un rey, en un imperio un emperador, y esos personajes, además, por ejemplo, los filósofos griegos, como fueron Platón, Aristóteles, Sócrates, que también iban dando ideas e ideologías respecto de la interpretación de qué era la vida y de qué era la sociedad. Entonces, en cada uno de los aspectos que conforman las dimensiones de la realidad social, que vamos a ir viendo en otro video en detalle, iban dando explicaciones de lo que era lo político, de lo que era lo social, de lo que era lo económico, de lo que era lo cultural, de lo que era lo religioso. Entonces, por un lado la clase dirigente, gobernantes, y por el otro lado el pueblo, los dirigidos, los gobernados. Es en ese contexto en el que se reconstruía la historia. Y entonces hablábamos de actores sociales porque decíamos, bueno, tal rey hizo tal cosa, tal emperador hizo tal cosa, tal presidente en tal año hizo tal cosa. Ese concepto de actores sociales, que son los protagonistas de la historia, se modificó. Porque de mediados del siglo XX para acá, hay otra concepción histórica que hay que entender y que hay que comprender. Nosotros estudiamos historia no solamente para explicar una evolución cronológica, una evolución en el tiempo de los hechos que ocurrieron en generaciones anteriores. No, nosotros estudiamos historia porque somos protagonistas hoy en la actualidad para transformar los hechos. Entonces, esos hechos y procesos históricos que en un momento ocurrieron, nosotros, conociéndolo como pueblo, podemos transformarlos de distinta manera, de distinta forma de participación. Es por eso que estudiamos historia. No nos alcanza nada más con decir que en tal año pasó tal hecho, que en tal año pasó tal hecho. Porque eso es hacer, reitero, una evolución cronológica de los hechos. Lo que nosotros tenemos que estudiar, porque es lo que estudia la historia y porque es lo que dice Halicarnaso, Heródoto de Halicarnaso, que justamente es considerado el padre de la historia. Nosotros tenemos que ir viendo, haciendo un análisis de la historia, con las causas, con las consecuencias, con los cambios, con las continuidades, con todo eso que fue transformando la historia y que lo fueron transformando los protagonistas. Por eso, el concepto que hoy tenemos de actores sociales es que cualquier hombre y cualquier mujer que participa activamente de alguna manera
para transformar la realidad que le tocó vivir en su presente, en su generación, es un actor social. Entonces, reitero el nuevo concepto que se trabaja desde mediados del siglo XX en adelante. Todos somos protagonistas, todos somos actores sociales, quienes ejercen influencia política porque son funcionarios públicos y ocupan un lugar en el poder para dirigir al pueblo, dirigir a la sociedad, y también, obviamente, el pueblo. Entonces, ya los testimonios que los historiadores iban a buscar para tener este nuevo concepto, de este nuevo protagonista, de este nuevo actor social, ya era ver qué pasaba con los campesinos, qué pasaba con el obrero, qué pasaba con los peones. Insisto, hombres y mujeres que sin militar en política transforman y transforman la realidad social. Por eso, a continuación, yo les voy a explicar un cuadro de actores sociales, porque estos actores sociales se clasifican. Y una vez que entiendan bien el cuadro, como estos actores sociales se van a clasificar, vamos a poder ir a un texto de historia y entenderlo. Vamos a poder ver un video de historia y entenderlo. Bueno, entonces vamos a analizar ahora el cuadro de actores sociales. Y ahí vemos con claridad esta clasificación entre las personas físicas y las personas jurídicas. Un actor social puede ser una persona física que a su vez se va a clasificar en personas físicas individuales y personas físicas colectivas. ¿Esto a qué se debe? A que yo tengo el actor social, persona física, es una persona de existencia real, que existe en esta época o que existió en una época anterior, en una época pasada. Y ese actor social, persona física, que actuó y transformó la realidad social con su participación ciudadana en el estado en el que le tocó vivir y de alguna manera lo modificó, ese actor social puede ser una única persona individual, es decir, una única persona que actúa sola por su propia voluntad, o puede ser un actor social colectivo. El actor social colectivo como persona física es un conjunto de personas. Por ejemplo, si yo menciono el pueblo. Si yo digo el pueblo o digo los plebeyos en la República Romana o los patricios en la República Romana, los plebeyos era un sector de la sociedad de la República Romana que ya lo vamos a ver porque lo tenemos como contenido en primer año, y vamos a tener entonces a ese sector social que son los plebeyos, que es un conjunto de personas, el conjunto de campesinos de la sociedad romana. Por el otro lado, si digo patricios, tengo a otro sector social de la sociedad romana que era la clase social alta, pero es un colectivo de personas porque es un conjunto de personas. Y si hablo del actor social, persona física pero individual, yo me puedo encontrar en un texto, que por ejemplo esté hablando de Domingo Faustino Sarmiento y que esté explicando las obras de Sarmiento, y cuando nombra a Domingo Faustino Sarmiento me está nombrando a un actor social, persona física, individual, porque se trata de él, de Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la República Argentina entre 1868 y 1874 y realizó determinadas cantidad de obras en la República Argentina durante su gestión. Lo mismo que mientras fue ministro de Educación antes de llegar a ser presidente. Entonces, ahí yo digo Domingo Faustino Sarmiento, tengo un actor social, persona física, individual, pero también tengo un actor social, persona física individual, si el texto me dice que un ciudadano hizo tal acto. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en el concepto nuevo de actores sociales se considera desde el siglo XX para acá a cualquier persona anónima que nadie conozca, sea hombre, sea mujer, que participa de alguna manera a través de cualquier medio, como puede ser una marcha, una manifestación, cualquier tipo de reclamación de derecho, participa y transforma la historia de la sociedad en la que le tocó vivir en ese tiempo histórico. Entonces, si un texto a mí me dice
un ciudadano me dice, un campesino, me está nombrando a un actor social, persona física, individual. Hasta ahí tenemos claro. Ahora bien, ¿qué pasa con el actor social, persona jurídica? La persona jurídica, por el contrario de la persona física, no es una persona real, sino que es una persona de existencia ideal. ¿Qué significa esto? Son instituciones que son creadas, estos organismos, por el propio derecho. El derecho dice que va a haber instituciones que van a regular la vida de la sociedad, de toda la sociedad, de cualquiera que fuera el Estado, y esas instituciones van a tener derechos y obligaciones, van a asumir derechos y obligaciones, como si fueran personas de existencia real, solo que son instituciones, o sea, son personas de existencia ideal. Los ejemplos que van a aparecer siempre de estos actores sociales, que son instituciones, que son personas jurídicas, es el primero que vamos a encontrar en cualquier texto, desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta donde llega nuestro programa, que es el siglo XV, bueno, es el Estado. El Estado en cualquier forma. Podemos hablar de un Estado monárquico, podemos hablar de un Estado en forma de república, podemos hablar de un Estado democrático. Es decir, esa persona jurídica, ese actor social que va a aparecer siempre, va a ser el Estado. Cualquiera sea la organización política que ese pueblo, que esa sociedad haya elegido en ese momento para conformar la organización política, económica y social del mismo, y jurídica, por supuesto. Entonces, primero va a aparecer el Estado siempre, inclusive el Estado en todos sus niveles. Podemos hablar también, si estamos viendo en un texto de la República Argentina, podemos estar hablando del Estado nacional, del Estado provincial o del Estado municipal, es decir, cualquiera que sea también el nivel del Estado. Entonces, como primer ejemplo de este actor social, persona jurídica de existencia ideal, que son las instituciones, siempre van a aparecer en los textos el Estado. Por un lado, el Estado. Puedo nombrar también el Congreso, puedo nombrar también el Poder Judicial, que son los tres poderes que forman parte del Estado. Puedo también nombrar a la Iglesia, a la familia, a la escuela, al ejército, a la Policía Federal, a la Policía Bonaerense. Son todas instituciones que van a representar de alguna manera algún sector, algún organismo que conforma ese Estado. Entonces, nos tiene que quedar claro respecto de los actores sociales, personas físicas o personas jurídicas, que son las instituciones, personas físicas que a su vez pueden ser individuales, si actúan por voluntad propia y solos, conocidos o no conocidos, es decir, actuando desde el poder o actuando desde ser un ciudadano común del pueblo, desde ser un campesino, desde ser un obrero, desde ser un peón, desde ser un empleado, y el actor social, persona física que actúa en forma colectiva, es decir, es una voluntad de un conjunto de personas que parte de un mismo interés y sale a reclamar un mismo derecho. Nosotros en el próximo video, en el video 4, que estamos viendo cómo interpretar un texto en una ciencia social, vamos a hablar justamente de los intereses que cada sector social o que cada actor social tiene, y vamos a hablar de los conceptos de problema social y también del concepto, como decía Halicarnaso, de conflictividad social. Nos estamos viendo. Un beso.